Antes que nada, Isabel y yo queremos agradecer tanto al Patronato de la Alhambra y a la figura de su directora que nos hizo la invitación a participar en este seminario, como a Esther Cruces como directora del mismo, este seminario de la Escuela de la Alhambra, puesto que, como ha comentado ella, somos arquitectos y estamos vinculados sobre todo con el patrimonio, con lo cual el uso que hacemos de la documentación de archivo va muy enfocada básicamente a las intervenciones que se pueden realizar en ese patrimonio, así como actuaciones de investigación previas o simplemente por ser que se persigan. El tema un poco que se nos comentó para tratar es un tema desde luego amplio, con lo cual vamos a intentar circunscribirlo lo mejor posible y centrarnos sobre todo, aunque demos también unas pinceladas sobre la arquitectura y el paisaje, pero básicamente en las técnicas hidráulicas, que son las que más dominamos tanto Isabel como yo, en vinculación con los proyectos que hemos estado realizando en nuestra actividad profesional e investigadora. Como pueden ver, el mundo... Ahora, sí. Como saben, son todos esos territorios que orlan el mar Mediterráneo. ¿Y qué características, sobre todo hidroclimáticas, podemos destacar del mismo? Que parece que no, pero condiciona muchísimo pues, todo el devenir histórico y todos los desarrollos que han tenido las distintas civilizaciones que se han asentado en sus dos márgenes, en sus dos orillas. Pues es una zona que está básicamente definida por las isolíneas de las 2.200 horas de insolación y ya por el sur prácticamente las 3.400. Y esta cantidad de sol que se recibe al año junto con las precipitaciones definen sobre todo territorios que pueden estar en los límites entre la aridez o las zonas cultivables. De hecho, aquí pueden ver, por lo menos desde la Edad Media, qué zonas se aplicó en el arco mediterráneo una agricultura intensiva irrigada y, como pueden ver, están muy vinculadas con esas zonas de grandes ríos o montuosas donde existen precipitaciones abundantes y grandes vegas fluviales o valles que pueden aprovechar esas aguas que, aunque no sean muy abundantes, estamos hablando que no hay unas precipitaciones, salvo en zonas puntuales de montaña, de más de 500 milímetros al año, pero se pueden aprovechar para prácticamente obtener una agricultura irrigada durante todo el año. Al mismo tiempo, estas características también definieron y condicionaron la arquitectura, puesto que, al menos en las zonas más llanas de este arco mediterráneo, de esta cuenca mediterránea, la casa patio, desde época muy antigua, es la casa que mejor respuesta da por sus condicionamientos bioclimáticos a un establecimiento y un aprovechamiento de las condiciones de soleamiento y de protección contra el sol, y al mismo tiempo para conseguir un confort higrotérmico dentro de la casa de los habitantes, generando una serie de corrientes de ventilación, protegiendo una serie de espacios. Las orientaciones también son muy importantes y esto podemos verlo prácticamente ya en ciudades antiguas de la Magna Grecia y de la antigua Grecia, como son Delos. El desarrollo al que se llegó prácticamente de la Domus Romana, con toda esa tradición helenística previa, y el uso que se hizo ya desde un primer momento por la expansión islámica de este tipo de arquitectura que encontraron, por un lado, en los imperios persios sasánidas de la parte más oriental, como en ese mundo greco-latino con el que entraron en contacto cuando se expandieron hacia el Mediterráneo. De hecho, pues hasta época medieval, gran parte y hasta épocas muy recientes, gran parte de la arquitectura que se desarrolló en el mundo islámico, y no solo, sino también en la parte norte del Mediterráneo, hubiese estado o no en contacto con ese mundo, pues estuvo basada en esas casas patio, normalmente persiguiendo siempre una orientación norte-sur, que en las latitudes en las que nos encontramos son las más aptas. Y aquí pueden ver pues cómo prácticamente los tejidos urbanos en muchas de estas ciudades tradicionales, que hasta prácticamente épocas preindustriales, han estado basados en estas casas. Si profundizamos en los sistemas medievales que ha comentado Luis, vemos cómo conservamos documentaciones preciosas que nos dan muchísima información
no solo del sistema hidráulico en sí mismo, como vemos aquí en este documento de 1750, es un paño pintado por Rebollos, en el que se pretendía explicar cómo funcionaba toda la rambla de Nogalte en la zona de Murcia, aportando datos primero de un sistema de Canat, que es el que vemos aquí, una galería subterránea, una mina que aporta el agua hasta una fuente en Puerto Lumbreras, y después todo el sistema de riego que se va abriendo con un esquema casi de peine para abastecer a toda esa rica vega que empieza a cultivarse o que se convierte en un paisaje verde con el mundo musulmán en la península. Como decía Luis, la documentación que conservamos respecto a estos sistemas de irrigación o a estos sistemas de abastecimiento de agua son riquísimos desde tiempo muy lejano en el desde tiempos lejanos, porque el agua ha sido un elemento de litigio y en este caso, por ejemplo, de la Rambla de Nogalte y en particular del Caño Viejo, es un sistema del que conservamos, como digo, numerosísima planimetría, fue fruto de litigios entre Lorca y Puerto Lumbreras en muchísimos momentos de su historia, y también fue objeto de reparaciones y de reconstrucciones, ampliaciones, que nos han dotado toda la información que precisamos hoy para conocer los sistemas y para conocer su evolución en el tiempo. A la hora de intervenir en un paisaje, esta documentación es fundamental, porque la intervención sobre el paisaje no es solo la intervención sobre un elemento. Podríamos estar hablando de la intervención para reparar el Caño Viejo. Aquí tenemos algunas imágenes del Caño Viejo, el Caño Nuevo, que es una intervención, en este caso del siglo XIX, para aumentar la dotación de agua que traía el Caño Viejo a Puerto Lumbreras. Por tanto, cuando se hacen intervenciones de reparación, como es esta que vemos aquí en el Caño Viejo, la necesaria documentación es fundamental para no perder nada por el camino. Ningún elemento que se asocia a ese sistema que ha ido creciendo y ha evolucionado a lo largo de su historia. Y como decía, en el paisaje esto es todavía más evidente porque tiene implicaciones muy potentes en el desarrollo de un territorio que a veces es amplísimo. Tenemos sistemas muy parecidos a estos que estábamos hablando, de sistemas de irrigación del territorio, que se asocian en el otro lado del Mediterráneo a los nuestros y que tienen el mismo origen. Este que ven aquí es un sistema también de canats o de fogaras. Muchas veces ya no son minas, sino que son, como en el caso del Caño Viejo, son canales abiertos a cielo abierto, y que después se cubren para dejarlos enterrados por el fuerte soleamiento que sufren estas zonas, para proteger de esta manera el agua para un mayor aprovechamiento. El agua sale en superficie en puntos determinados del territorio. En este caso se trata de un oasis, conformando paisajes como el que vemos aquí, que tiene mucho que ver, sin duda. Este que vemos es el paisaje del oasis de Timimún, y en Argelia se parece bastante a un paisaje para nosotros muy cercano geográficamente, que es el paisaje del Palmeral de Elche.